Imagina un mundo donde el 95% del territorio sigue siendo un completo misterio, inexplorado y lleno de secretos. Ese mundo no está en el espacio, sino aquí mismo, bajo las olas que cubren el 71% de nuestro planeta. ¿Qué pasaría si te dijera que bajo el océano hay montañas más altas que el Everest y cañones más profundos que el Gran Cañón? Estos no son cuentos de aventureros, sino realidades científicas que apenas comenzamos a entender en el siglo XXI. En 1977 científicos descubrieron algo que cambió para siempre nuestra comprensión de la vida en la Tierra. A más de 2,500 metros de profundidad, donde la luz solar nunca llega, encontraron ecosistemas vibrantes y desconocidos. Estas fuentes hidrotermales, llamadas fumarolas negras, expulsan agua a más de 400 grados centígrados. Lo más sorprendente no era el calor extremo, sino las criaturas que prosperaban en condiciones que matarían a cualquier ser humano. Gusanos gigantes, almejas del tamaño de platos y camarones ciegos formaban colonias alrededor de estas chimeneas submarinas. Estos organismos no dependían de la luz del sol, sino de bacterias que convertían químicos tóxicos en energía. Este descubrimiento demostró que la vida puede existir en condiciones que antes creíamos imposibles. Pero las fumarolas negras no son el único secreto que esconde el océano profundo. En 2012 el director James Cameron descendió a la fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido de la Tierra. A casi 11,000 metros bajo la superficie, encontró un paisaje desolado, pero no desprovisto de vida. Cameron describió el fondo como un desierto lunar, pero con criaturas adaptadas a presiones que aplastarían un submarino. Entre ellas, anfípodos gigantes, crustáceos que brillan en la oscuridad gracias a una proteína única. Estos seres son solo una muestra de las miles de especies que aún no hemos descubierto en las profundidades. Pero el océano no solo guarda secretos biológicos, sino también arqueológicos. En 1985 el explorador Robert Ballard encontró los restos del Titanic, a 3,800 metros de profundidad. El barco, que se creía perdido para siempre, yacía en 2 piezas, cubierto por óxido y colonizado por criaturas marinas. Este hallazgo demostró que el océano es un archivo histórico que preserva tesoros de la humanidad. Pero el Titanic no es el único naufragio que guarda historias fascinantes. En 1900 buzos descubrieron un barco griego del siglo I a.C. cerca de la isla de Anticitera. Entre los restos, encontraron un mecanismo de bronce con engranajes, conocido como el mecanismo de Anticitera. Este artefacto, considerado el primer ordenador analógico, podía predecir eclipses y movimientos planetarios. Su complejidad tecnológica era tan avanzada que los científicos tardaron décadas en descifrar su funcionamiento. Este descubrimiento reescribió la historia de la tecnología, demostrando que los antiguos griegos dominaban conocimientos que creíamos modernos. Pero los secretos del océano no se limitan a naufragios y artefactos antiguos. En 2000 un equipo de arqueólogos encontró los restos de una ciudad sumergida frente a las costas de la India. Las estructuras, que datan de hace más de 9,000 años, sugieren que existieron civilizaciones avanzadas antes de lo que creíamos. Este hallazgo desafía la línea de tiempo de la historia humana y plantea preguntas sobre qué más hemos perdido, bajo las olas. Pero no todas las ciudades sumergidas son antiguas, algunas fueron tragadas por el mar en tiempos más recientes. En 2019 un equipo de científicos descubrió los restos de la ciudad de Tonis Herakleion, perdida bajo el mar Mediterráneo. Fundada en el siglo XII a.C., esta ciudad egipcia fue un importante centro comercial antes de hundirse en el siglo VIII después de Cristo. Sus templos, estatuas y monedas de oro yacen ahora a 10 metros bajo la superficie, preservados por el lodo. Estos descubrimientos nos recuerdan que el océano es un guardián de la historia, pero también un recordatorio de su poder destructivo. Y es que el océano no solo esconde secretos del pasado, sino también claves para nuestro futuro. Las corrientes marinas regulan el clima de la Tierra, distribuyendo calor desde el Ecuador hacia los polos. Sin estas corrientes, Europa tendría un clima similar al de Canadá, y los patrones de lluvia cambiarían drásticamente. Pero el cambio climático está alterando este sistema, con consecuencias que aún no comprendemos del todo. El derretimiento de los glaciares está liberando agua dulce en el océano, lo que podría debilitar la corriente del Golfo. Si esto ocurre, podríamos enfrentar inviernos más extremos y un aumento en el nivel del mar. Pero el océano también ofrece soluciones para combatir el cambio climático. Las algas marinas absorben más dióxido de carbono que los bosques tropicales y pueden usarse como biocombustible. Además, el océano alberga bacterias que podrían ayudar a descomponer plásticos y limpiar la contaminación. Estos descubrimientos nos muestran que el océano no es solo un misterio, sino también un aliado en la lucha por nuestro futuro. Pero a pesar de su importancia, seguimos tratando al océano como un vertedero, sin entender las consecuencias. Cada año, 8 millones de toneladas de plástico terminan en el mar, formando islas de basura del tamaño de países.
Estos plásticos no solo matan a la vida marina, sino que también se descomponen en microplásticos que terminan en nuestra comida. Pero hay esperanza. En 2020 científicos descubrieron una enzima que puede descomponer el plástico en días. Esta enzima, encontrada en un vertedero japonés, podría ser la clave para resolver la crisis del plástico. El océano también guarda secretos energéticos que podrían revolucionar nuestra forma de vida. Las olas, las mareas y las corrientes marinas contienen suficiente energía para abastecer al mundo entero. En 2021 Escocia inauguró la primera granja de energía mareomotriz, capaz de alimentar a 2,000 hogares. Pero la energía oceánica no es la única sorpresa. En 2016 científicos encontraron un mineral raro en el fondo marino. Estos nódulos polimetálicos contienen cobalto, níquel y tierras raras, esenciales para la tecnología moderna. Sin embargo, su extracción podría destruir ecosistemas frágiles que apenas comenzamos a entender. El océano nos ofrece recursos infinitos, pero también nos plantea un dilema ético: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Porque el océano no es solo un recurso, sino un ecosistema complejo que alberga el 80% de la biodiversidad del planeta. Y aunque hemos explorado solo el 5% de su superficie, ya hemos descubierto más de 200,000 especies marinas. Pero los científicos estiman que podrían existir millones más, esperando ser descubiertas en las profundidades. Cada nueva expedición revela criaturas que parecen sacadas de la ciencia ficción, como el pez dragón o el calamar vampiro. Estos seres, adaptados a la oscuridad eterna, nos recuerdan lo poco que sabemos sobre nuestro propio planeta. Y es que el océano es el último gran frontera de la Tierra, un lugar donde la ciencia y el misterio se encuentran. Pero explorarlo no es fácil. La presión en las profundidades puede superar las 1,000 atmósferas, aplastando cualquier objeto no diseñado para resistirla. A pesar de los desafíos, cada año se invierten millones en tecnología para descender más profundo y descubrir sus secretos. Desde batiscafos hasta robots autónomos, la exploración oceánica avanza a pasos agigantados. Pero el océano no solo guarda secretos científicos, sino también emocionales y filosóficos. Para muchas culturas, el mar es un símbolo de lo desconocido, un lugar donde lo divino y lo humano se encuentran. En la mitología griega, Poseidón gobernaba los océanos, mientras que en la cultura japonesa, el dios Rijin controlaba las mareas. Estas historias reflejan el respeto y el temor que el océano ha inspirado en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Hoy, ese respeto es más necesario que nunca. El océano nos da vida, pero también puede quitárnosla en un instante. Y aunque hemos avanzado en nuestra comprensión, seguimos siendo visitantes en un mundo que no nos pertenece. Así que la próxima vez que mires al mar, recuerda, bajo las olas hay un universo por descubrir. Un universo que podría cambiar nuestra comprensión de la vida, la historia y el futuro de la humanidad. Si te ha fascinado este viaje a las profundidades, sígueme para descubrir más secretos ocultos bajo la superficie. Porque el océano no es solo agua y sal, es el último gran misterio de nuestro planeta. Y la pregunta es, ¿estamos listos para enfrentar lo que encontremos cuando lo exploremos por completo?